Vamos a hablar de una de las emergencias médicas más graves que existen, el shock. Piensa en ello como una situación límite, una crisis circulatoria en la que el cuerpo entra en alerta máxima. Si no se actúa rápido, puede ser fatal. Vale, ¿qué vamos a ver exactamente en este repaso? Primero definiremos qué es el shock, esa crisis circulatoria. Después veremos los tres tipos principales que hay. Luego nos meteremos de lleno con los fármacos de rescate y el papel clave que juegan los fluidos. Y para cerrar, analizaremos la estrategia general y algunos puntos clave. Empezamos por el principio. Sección 1. Shock, una crisis circulatoria. En esencia, aquí es donde empieza todo el problema. Hablamos del momento en que los tejidos del cuerpo se quedan literalmente sin el oxígeno que necesitan para vivir. A ver, el punto clave aquí es que el shock es un fallo agudo del sistema circulatorio. Ojo, no es simplemente tener la tensión baja, es algo mucho más grave. La sangre no está llegando bien a los tejidos. Y claro, esto desencadena una cascada de problemas. Hipoxia en las células, acidosis láctica, y si no se para a tiempo, acaba en un fallo multiorgánico. Bien, vamos con la sección 2. ¿De dónde viene este fallo? Porque es importante entender que el shock no es una sola cosa. Es el resultado de problemas muy diferentes. Y claro, saber cuál es la raíz del problema es absolutamente fundamental para poder tratarlo. Y esta tabla lo explica genial con una analogía de fontanería que es súper fácil de recordar. A ver, en el shock hipovolémico lo que pasa es que falta líquido, ¿vale? El tanque está vacío. Luego, en el distributivo, a lo mejor el volumen de líquido es normal, pero las tuberías, los vasos sanguíneos, están tan dilatadas que la presión se desploma. Y por último, en el cardiogénico, el fallo está en la bomba. El corazón no tiene fuerza para bombear. Pero fijaos, aunque las causas sean muy distintas, el objetivo número 1 es siempre el mismo, y esto es clave, restaurar la perfusión de los tejidos. O sea, la misión es conseguir que el oxígeno y los nutrientes vuelvan a llegar a las células, y cuanto antes mejor. Y con esto entramos en la sección 3, los fármacos de rescate. Aquí es donde la farmacología entra en acción para intentar tomar el control de la situación. Hablamos de los fármacos vasoactivos, que son la primera línea de defensa. ¿Qué hacen? Pues actúan directamente sobre el corazón y los vasos sanguíneos para manipular su función. Permiten al equipo médico ajustar la fuerza del latido o el diámetro de las arterias casi al instante. Esto lo consiguen a través de 4 efectos principales. A ver, el inotropismo, que afecta a la fuerza con la que se contrae el corazón. El cronotropismo, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, más rápido o más lento. El lusitropismo, que ayuda a la relajación del músculo cardíaco. Y el dromotropismo, que maneja la velocidad de la señal eléctrica. Pensemos en ellos como si fueran los mandos de una mesa de mezclas para controlar el corazón. Y dentro de todo este arsenal hay un fármaco que es el protagonista en muchos casos, la noradrenalina. Sobre todo en el shock distributivo como el que causa la sepsis es el que se usa de entrada. Su trabajo es muy claro, provocar una vasoconstricción potente, o sea, apretar esas tuberías que estaban demasiado anchas para que la presión vuelva a subir. Ahora, una pregunta interesante que nos lleva a un concepto fascinante. ¿Y si existiera un fármaco que pudiera cambiar su efecto principal solo ajustando la dosis que se administra? Pues sí, ese fármaco existe y es la dopamina. Y es que es alucinante cómo cambia su comportamiento según la dosis. A dosis bajas, su efecto principal es proteger los riñones. Si subimos a dosis medias, se pone a estimular el corazón, aumentando la fuerza y la frecuencia. Y ya a dosis altas, se convierte en un vasopresor potente, muy parecido a la noradrenalina. Vamos, que es una herramienta súper versátil. Bueno, dejamos los fármacos y pasamos a la sección 4, el papel de los fluidos. Porque los fármacos son claves, sí, pero muchas veces necesitan que haya suficiente líquido en el sistema para que funcionen bien. Y ahí es donde entra la fluidoterapia. Claro que no todos los fluidos son iguales. Básicamente hay 2 grandes grupos. Por un lado, los cristaloides, como el típico suero salino. Son soluciones con partículas muy pequeñas que se reparten muy rápido por todo el cuerpo. Y por otro lado, los coloides. Estos llevan moléculas grandes que hacen que el líquido se quede más tiempo dentro de los vasos sanguíneos, así que expanden el volumen de forma más directa y duradera. Y aquí viene una proporción que es súper importante en la clínica, 3:1. ¿Qué significa esto? Pues que como los cristaloides se escapan fácilmente de los vasos sanguíneos, hace falta poner unas 3 veces más cantidad de cristaloide para conseguir la misma expansión de volumen que se logra con una sola parte de coloide. Este dato de verdad es fundamental. Y si hablamos de cristaloides, hay 2 que son los protagonistas absolutos al principio de todo, el suero salino fisiológico y el Ringer lactato. Son, por así decirlo, la primera bala que se gasta, las primeras opciones para empezar a reponer volumen y tratar de estabilizar la situación.
Y con esto llegamos ya a la última sección, donde vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Veremos la estrategia general y repasaremos esos puntos clave que no se nos pueden olvidar cuando se maneja un caso de shock. Venga, vamos con un resumen práctico. Lo primero, la reanimación inicial casi siempre arranca con una carga rápida de fluidos. Segundo, los fármacos vasoactivos son muy potentes y si se salen de la vena pueden hacer mucho daño, por eso se necesita una vía central. Tercero, la monitorización tiene que ser constante. Electrolitos, cómo van los riñones, la tensión arterial y, por supuesto, siempre con mucho ojo en personas con problemas de corazón o que retienen líquido. Y esto nos lleva a un punto importantísimo en el manejo actual del shock. Porque sí, los fluidos salvan vidas, pero el exceso es tóxico. La frase lo resume perfectamente. Pasarse con los líquidos puede ser igual de malo o peor que quedarse corto. Puede provocar edema de pulmón, fallo de órganos. Es un equilibrio muy delicado. Así que para terminar, nos quedamos con esta reflexión, que al final es el gran dilema en el tratamiento del shock hoy en día. ¿Cómo se encuentra el equilibrio justo? ¿Cómo se consigue hacer una reanimación lo bastante agresiva para salvar una vida, pero sin causar daño con el propio tratamiento? Bueno, pues eso es, ni más ni menos, el arte y la ciencia de los cuidados críticos.